Atención a la última hora de la Casa Real Británica, y es que parece que finalmente se va a cumplir uno de los últimos designios del rey Carlos III, reencontrarse con su hijo y conocer a sus nietos Archie y Lilibet. Se están dando conversaciones, hay intermediarios que están propiciando este acercamiento entre el hijo menor, y ahora ha sido Concha Calleja, que tiene información de primera mano de Buckingham, donde aporta más datos a este respecto. Hay que recordar que el príncipe Harry este último año ha estado más que nunca distanciado de Carlos III después de esos juicios ganados contra el grupo Murdoch, esos tabloides que se inventaban noticias sobre él y sobre su familia. Según Carlos III, él simplemente no tendría que haber hecho nada, y es que a pesar de la millonaria suma que ha ganado con todo esto, ahora parece que Carlos III ha entrado en razón y finalmente podrá ver a su hijo y a sus nietos. También a Meghan Markle. Vamos a ver en este caso lo que tiene que decir Concha Calleja. Acompáñame porque tenemos una última hora de la Casa Real Británica. ¿No? Tenemos. ¿Cuál es? Tenemos Porque la hay última varias, hora, pues mira, podemos confirmar que el rey Carlos III ha actualizado su plan de funeral. Anda. Sí. Ay. Ha actualizado, él tenía preparado su plan de funeral, esto no es extraño, en la Casa Real eso siempre se hace, pero lo que ha hecho ahora ha sido actualizarlo sin pedir permiso, sin pedir perdón. Alegría. ¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que está en contra es su heredero, por supuesto, Guillermo. ¿Por qué? Porque ha metido a Harry. Ah, muy bien. Ha metido a Harry en su plan, funeral. en su funeral, quiere expresamente que Harry vaya junto a su hermano Guillermo, que ya será rey, por rey muerto, rey puesto, ya será rey, quiere que camine junto a su hermano, detrás justo de su féretro. Y no solo... Bueno, esto hay que recordarlo, que también es un poco perturbador, porque sobre esto dijo Harry en su libro que no le parecía normal en su momento que le tuvieran que obligar a caminar detrás del féretro de su madre, en este caso a un niño de 13 años. Él ahora tiene 41 y va a tener un poco que hacer frente a esto. Pero bueno, esta es una decisión que, como digo, se está llevando a cabo y se tiene que consensuar, en este caso, con el propio príncipe Harry. Vamos a seguir escuchando a Concha. Solo eso. ¿Una bomba? Y no solo eso, ojito, porque quiere que esté también los hijos de Harry, Archie y Lilibet, quiere que estén en el lugar principesco que le pertenece, y también, y eso es lo más curioso, Meghan, que ha sido siempre el tema, y eso os lo puedo confirmar. Pero esto es una... Es una bomba brutal, porque supone ya el acercamiento, en este caso también a Meghan Markle, después de todas las polémicas que ha habido. ¿Qué tiene que decir en esto William y Kate Middleton? A mí es un poco lo que me pregunto, hay información al respecto, ahora lo vamos a ver. Pero desde luego yo creo que por fin ha entrado en razón, y sobre todo cómo sentará esto a la propia Camila, que no, bueno, ella no quiere ver ni a uno ni a otro, esa es la realidad. Ninguno de los hijos de Lady Di son de su agrado, como todos sabemos, esto históricamente ha sido así, y la verdad se reabren ahora nuevas preguntas. Super última hora, Pero porque esto bomba. cambia toda la relación y cambia todo el pasado, Todo. ¿no? ¿Y sabes de dónde parte esto? Pues es que no hace ni una semana casi hubo una reunión entre el departamento legal de Harry y el departamento real del rey, sin consultar con Guillermo. Esto es a lo que me refería yo antes de los intermediarios, aunque claro, a mí me gustaría saber, bueno, no han consultado a William, pero han consultado a Camila. Aquí está un poco la clave, porque, bueno, el príncipe heredero puede montar el berrinche que quiera, pero en este caso se tiene que cumplir los designios del rey.
más aún con la enfermedad que tiene, y yo creo que en este sentido se tienen que hacer un poco las cosas así. Pero llama bastante, como digo, la atención todo esto. En el que le llamaron la Cumbre de la Paz, y ahí se habló lo que aquí en este programa habíamos dicho muchas veces, que una cosa era la relación de familia, padre e hijo, y otra cosa era la institución. Pues la institución ha hablado y Harry empezará a trabajar, y esto lo decimos ahora, empezará a trabajar nuevamente. Lo harán de una forma muy discreta, va a ser ellos estando donde están, pero ya tomando su parte. Es decir, va a ser en Estados Unidos, pero aquí lo interesante es también que entiendo, aunque Concha creo que aquí no dice nada, que efectivamente Buckingham Palace va a costear la escolta que pedía, en este caso, Harry a su padre. Escolta no solo en Reino Unido, sino también en Estados Unidos, que es donde residen, en Montecito. Bueno, esto yo creo que va a levantar ampollas, especialmente con William, con Camila y con los tabloides más sensacionalistas. Tomando su parte en la Casa Real Británica como trabajadores. Y también te recibirán una asignación económica, entiendo, ya que van a estar al servicio de la Casa Real. Todo se está hablando, es decir, te estoy diciendo que esto es de hace una semana. Todo se está hablando, de momento han sido los equipos legales de cada uno, los representantes legales de Harry, los representantes legales del rey, y por lo que sé, Guillermo esto no le gusta. No está de acuerdo. No está de acuerdo, no le gusta, no lo quiere, pero en este momento su padre, que es el rey, lo ha decidido así. Y si estos hubieran esperado a que al padre le pase algo, jamás se hubiera producido. Claro, esto a mí... Bueno, con esto también entiendo que se pone fin, creo, a los shows de Netflix, a los programas que han grabado Harry y Meghan para esas plataformas digitales. Ojo, porque aquí esto tiene bastantes aristas. Recordemos que el motivo que daba Harry para meterse de lleno en este mundo de la televisión, de la comunicación, era el hecho de que efectivamente tenían que vivir conforme a sus posibilidades y a su realidad, que era que tenían que tener escolta. A mí me hace pensar que a lo mejor Carlos III haya podido empeorar y que vea más cercano un final y quiera dejarlo todo organizado. Yo esto también lo he pensado, pero es que ha tenido un año largo, más de un año para pensárselo, y bueno, la última polémica vino precisamente por eso, por el tema de la escolta. Carlos III tiene un cáncer del cual no se ha recuperado, sigue en tratamiento, difícilmente se va a recuperar de ese cáncer. O sea, va a estar en mantenimiento, lo van a mantener, lo van a recuperar. Él tiene una vida buena, tiene una vida sana, y esto no quiere decir que se vaya a morir mañana. No, pero sí que es el rey y tiene que tener todos sus planes, y además es pues mucho más tranquilo con el panorama que tiene. Desde luego. Y una de las cosas que hemos visto justo hace un día o dos es el viaje a Angola que ha hecho Harry. ¿Y dónde ha ido? ¿Dónde ha estado en su viaje a Angola, que no le ha pasado cuando ha estado en otros países que hemos visto viajar por medios, por África, por toda África casi? Pues a una recepción en la embajada británica. O sea, esto es, o sea, acabas de dar un exclusión. Welcome, Harry. Welcome, Harry. Ya está. Bueno, pues ahí teníamos un poco lo que ha dicho Concha Calleja. Respecto a esto, William y Kate Middleton no han hecho ningún tipo de declaración directamente al respecto de este asunto, pero lo que sí podemos decir por parte de los medios británicos un poquito más cercanos a William y a Kate Middleton es que, bueno, lo han puesto como que realmente la información que da Concha Calleja no es así, sino que se le ha consultado a William. Por parte de Kate Middleton está en otra órbita y no se sabe nada. Pero bueno, le han querido lavar un poco la imagen, como diciendo que el hermano también ha tenido que ver ahí, cuando no.
la información de Concha Calleja efectivamente no dice nada de eso. Yo personalmente creo que sí, confío en Concha Calleja, porque es que además siempre ha dado en el clavo con todas sus informaciones. Y bueno, mal que les pese, ¿no? Que tenga que venir la prensa española, en este caso, a decir las realidades que ocultan en Reino Unido y en su monarquía. Es bastante curioso. Yo creo que Kate Middleton no se va a meter en esto, pero lo de William veremos un poco qué es lo que pasa. Porque, bueno, el hermano es cabezón a tope, no quiere arreglar absolutamente nada, él ya tiene su familia y, bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, y todos los vídeos los tenéis en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Uniros por favor y gracias por estar ahí.